mutta ja tovilla. Joulun mutta ja tovilla. Veräjillä viejät miehet. Veräjillä viejät miehet. Niinkö luulet neito ruuhkaa? Niinkö luulet neito ruuhkaa? Luulet kuuksi vietäväsi. Luulet kuuksi vietäväsi. Ja päiväksi otettavasi. Päiväksi Tervetuloa, tervetulomast, tervetuloa, tervetulom. Bienvenido a Alice Wokibus con otras voces, el canal sobre lenguas poco conocidas, incomprendidas y subestimadas. Hoy nos dirigimos al noroeste de Europa para explorar un grupo lingüístico que incluye 2 lenguas nacionales bastante conocidas y varias lenguas minoritarias mucho menos conocidas, muchas de ellas en peligro. Y hay algo más. Este grupo de lenguas no es indoeuropeo, así que no están relacionadas con el español. Como seguramente sabes, la mayoría de las lenguas de Europa pertenecen a la familia indoeuropea, con subgrupos como el celta, el germánico, el báltico, el eslavo y el romance. Pero hay excepciones: el vasco, las lenguas túrquicas, las caucásicas y las urálicas. Acerquémonos a las lenguas urálicas. Es la familia lingüística que conecta Europa con Siberia. Entre sus ramas encontramos las lenguas samoyedas, mari, mordvinas, pérmicas, ugrias, sami y las fínicas. Y hoy nos vamos a centrar precisamente en las lenguas fínicas. ¿Fínico, fino-báltico o finés? ¿Cuál es la diferencia? Fínico o fino-báltico designa una rama lingüística. Finés o finlandés es una lengua concreta dentro de esa rama. El estonio es otro miembro bastante conocido. El finés y el estonio son más conocidos porque son lenguas nacionales. Las demás lenguas fínicas son lenguas minoritarias, en su mayoría en peligro y prácticamente desconocidas a nivel internacional. Así que vamos a explorarlas más a fondo y a convertir esto en un pequeño viaje de descubrimiento. Quédate hasta el final. Te mostraré algunas joyas que las lenguas fínicas ofrecen a quienes estudian lenguas germánicas. Pero primero, algunas características clave. Lenguas aglutinantes, decir mucho con una sola palabra. Aglutinación es un término elegante para describir algo bastante simple: añadir sufijos a una palabra para modificar su significado. El resultado: una sola palabra puede expresar lo que en las lenguas indoeuropeas suele requerir toda una frase o incluso una oración. Veamos algunos ejemplos en finés. Tallo, casa. Talossa, en la casa. Talossani, en mi casa. Talossanikin, también en mi casa. Talossanikinko, también en mi casa. Es genial, ¿verdad? Armonía vocálica siguiendo el camino del sonido. Esto significa exactamente lo que sugiere el nombre. Las vocales armonizan. Cuando se añade un sufijo, su vocal debe coincidir con la clase de vocal de la palabra, anterior o posterior, según el tipo de vocal. En finés funciona así: vocales anteriores, u. Vocales posteriores, a, o, u. Las vocales i y e son neutras, lo que hace que la armonía vocálica en las lenguas fínicas sea menos estricta que, por ejemplo, en las lenguas túrquicas. Ejemplos: talo, casa. Talossa, en la casa. Talosta, de la casa. Talolta, desde la casa. Talota, sin casa. Menty, pino. Mentyssä, en el pino. Mentystä, del pino. Mentyltä, desde el pino. Mentyttä, sin pino. Duración de sonidos: corto, largo y hasta sobre largo. Los sonidos largos se escriben con letras dobles y en estonio existe incluso un tercer grado, sonidos sobre largos, aunque también se escriben con doble letra. Ahora sí, las lenguas una por una. Finés, una voz antigua de un país moderno.
El finés escrito más antiguo conocido aparece hacia 1450 en el diario de un viajero alemán y, curiosamente, es una frase incorrecta. Por supuesto, el finés es mucho más antiguo y durante siglos fue exclusivamente oral, reservado en tradiciones como el Kalevala. Hoy en día, junto con el sueco, es lengua oficial de Finlandia y la dominante. Actualmente hay unos 5 millones de hablantes nativos. Gracias a su papel como lengua nacional en un país con sistemas sociales y educativos avanzados, el finés se ha adaptado muy bien a la modernidad. Por cierto, la armonía vocálica es más completa en finés que en la mayoría de las demás lenguas fínicas. Escuchemos un poco de finés hablado. Ja mä oon huomannut nyt, kun mä oon asunut ulkomailla paljon, että miten erilaista ihmiset on Suomessa ja muualla. Suomalaiset on aika hiljaisia ihmisiä. Me ei tykätä puhua hirveästi small talk. Carrelio, una voz que se desvanece entre Oriente y Occidente. El carrelio y el finés tienen una frontera difusa y comparten prácticamente la misma armonía vocálica. De hecho, los dialectos orientales del finés tienen mucho en común con el carrelio. Algunos lingüistas los han tratado como un solo idioma, pero hoy en día se consideran lenguas distintas. El carrelio se habla en la República de Karelia, en Rusia, donde actualmente es una lengua minoritaria en vías de extinción. También se habla en algunas zonas fronterizas orientales de Finlandia. No debe confundirse con los dialectos suroccidentales del finés, comúnmente llamados dialectos karelios o karjalaismurteet. Actualmente quedan unos 14.000 hablantes nativos de Karelio, además de unos 11.000 hablantes no nativos con fluidez. Vamos a escuchar algo de Karelio. Minä olen Tverin karjalainen Spirovan rannan Shalo kylästä. Meidän kylövih pagisau karjalan kielen tolmachon murdeheksi. A miu kaikki Tverin karjalaiset pagisama varžinais. Lúdico, una voz del sur de Karelia. Hablado en el sur de Karelia, el lúdico es una especie de nexo entre el karelio olonets y el beps. Solo quedan unos 300 hablantes nativos del lúdico. Por suerte, algunos son jóvenes. Escuchémoslo mientras podamos. Людин kielen pagisijat eletah Karjalan tasavallan Anuksen Priajan da Kondupohjan piirissä. Kohtat kys hyö eletah oldah Pyhjärvi, Priaja, Kendjärvi, Lahti, Tivdi, Kujärvi y Mugajelih. Vepsio, una voz fínica del este. Más de 1.000 de los casi 6.000 hablantes de la etnia Vepsia aún hablan su lengua ancestral, que también se enseña en algunas escuelas locales. Sus dialectos septentrionales conectan el Vepsio con el lúdico. Así existe un continuo entre el finés, el karelio, el lúdico y el Vepsio. El Vepsio es la lengua fínica que sobrevive más al este y se habla en el Oblast de Leningrado e incluso en los alrededores de San Petersburgo. El Vepsio ha perdido algunas características típicas de las lenguas fínicas, como la distinción entre vocales largas y cortas. Escuchémoslo. Minä olen Nina Zaitseva ja minun paginom Vepsän kielellä. Vepsän kieli myylyb Baltianmeren suomalaisille kielikansaha. Veps ležит elävä kolmas regionas. Ingrio, una voz que se desvanece en el oeste de Rusia. El ingrio también se conoce como ijoriano y jorankeli. Es la lengua ancestral del pueblo ijoriano de Ingria, antiguamente conocida como Ingermanland. Al igual que el Vepsio, abarca gran parte del Oblast de Leningrado e incluso San Petersburgo. Se ubica a lo largo de la costa sureste del Golfo de Finlandia, cerca de Karelia Meridional. De hecho, el ingrio está estrechamente relacionado con el karelio. El ingrio no debe confundirse con el finés ingrio, dialectos de los finlandeses étnicos cuyos ancestros emigraron en el siglo 1700, cuando la zona estaba bajo dominio sueco. Actualmente quedan menos de 100 hablantes. Escuchémoslo cantar. O Malmö, o Malmö, omal kotimaa. Kuol rauhan saan syömme hei, mie sinne kaihonain. Kuol rauhan saan syömme hei, mie sinne kaihonain. Bótico, una voz en desaparición de Ingria.
El bótico, que también se habla en Ingria, está hoy en peligro crítico de extinción. En 2020 solo quedaban 21 hablantes fluidos, aunque alrededor de 100 personas aún conservaban cierto conocimiento de la lengua. Una teoría sugiere que el bótico se desarrolló de partir de dialectos nororientales de estonio, ya que varias de sus características, incluidas partes de su vocabulario, se asemejan a las de las variedades fínicas del sur. Entonces, ¿qué es exactamente el bótico? ¿Una lengua fínica del sur en lugar de una del norte, o quizás un puente entre ambas ramas? Escuchemos cómo suena. Uusi vuosi. Uusi vuosi eli näteli perään joulua. Syyti, juuti ja kaikilla oli hyvä mieli. Ennen oli vanha joulu ja uusi joulu. Uve praasnikka oli ohtakon vassa uutta vuotta. Meänkieli, una voz fínica en Suecia. El meänkieli es una lengua fínica oficialmente reconocida en Suecia. También se le conoce como tornedaliano por el nombre sueco Tornedalen de la región, que en meänkieli se llama Myanmar, nuestra tierra. Así pues, meänkieli significa literalmente nuestra lengua. Algunos dudan de que el meänkieli sea una lengua independiente, ya que está estrechamente relacionada con los dialectos fines de Peräpohjola, al este de la frontera. Una característica especial de meänkieli es que ha absorbido mucha influencia sueca. También tiene algunas influencias sami. Tras generaciones de represión en Suecia, el meänkieli ha ganado recientemente mucho más prestigio como lengua independiente. Escuchémoslo. Meillä on ollut reporteria, journalisti ja toimittaja elämäniään. Olen tällä hetkelläkin. Olen vastuullinen tästä toimituksessa, joka tekee meänkielellä ohjelmia raatiolla, ruotsiraatiolla. Kven, una voz fínica en la cima de Noruega. La lengua del pueblo Kven del extremo norte de Noruega está bastante aparentada con el meänkieli, y al igual que el meänkieli está relacionado con los dialectos Peräpohjola del finés. Ha recibido influencias del noruego y en menor medida del sueco y del sami. El Kven se convirtió en lengua minoritaria oficial de Noruega en 2005. Aunque quedan pocos hablantes nativos, ha despertado un interés creciente. Incluso cuenta con su propio instituto lingüístico y ahora se puede estudiar en la Universidad de Tromsø. Escuchémoslo. Kväänin kansanpäivä on tärkeä nuorille kväänille, mutta se on myös tärkeä muille, kun ihmiset Norjassa pitää tiedä, kuka me olemme. Oppia meidän kielestä, kulttuurista ja historiasta. Tras llegar al extremo norte de Escandinavia, es hora de dirigirse al sur y cruzar el Golfo de Finlandia para explorar las lenguas finés meridionales. Una característica general de estas lenguas es que han perdido gran parte o incluso toda la armonía vocálica, aunque conservan prácticamente la misma estructura aglutinante. Estonio, un voz importante del sur finés. El estonio, idioma nacional de Estonia, tiene una larga historia de contacto con otras lenguas. En la Edad Media, Estonia estuvo gobernada por la Orden Teutónica, cuyas lenguas principales eran el bajo sajón, a menudo llamado bajo alemán, y posteriormente el alemán. Las regiones costeras mantuvieron numerosos contactos con comerciantes y marineros asiáticos. Como resultado, el estonio tiene muchos préstamos de bajo sajón, como tol, stol, silla, mynt, moneda, amba, cubo, korv, cesta, torn, torre, kök, cocina. La dominación danesa, polaca, sueca y rusa dejó otras influencias y también hubo contactos con otras lenguas fínicas y bálticas. A diferencia del estonio central y estándar, algunos dialectos periféricos aún conservan cierta armonía vocálica. Escuchemos a estonio. Tere, ma olen Tiisi, ma tulen Eestist, me oleme siin hetkel Kosovos rahvusraamatukogu ees, mis tuleb välja üks maailma kõige koledama hoone. Estonia meridional, entre dialecto y lengua. Las variedades del sureste de Estonia difieren notablemente del estonio estándar. Algunos las consideran dialectos, otros lenguas independientes o un grupo propio. Conservan rasgos arcaicos, como una armonía vocálica más completa.
El boro es la variedad predominante y cuenta con un fuerte apoyo local, incluyendo literatura, educación y uso en medios. Escuchémoslo. Mun nimi on Toomas Kaun. Maakeeli üteldakse tihtipeale Kauna Toomas. Ja ma kõnelen oma loo siis tollest. Limonio, una voz extinguida pero no desaparecida. El limonio es la última lengua de nuestro recorrido, también llamado Liebekeel o Randakeel, lengua de la costa, se originó en la franja litoral de Letonia. El último hablante nativo murió en 2013, pero continúan los esfuerzos de revitalización. El limonio ha perdido la armonía vocálica y la gradación consonántica. Tras siglos de contacto con lenguas germánicas, presenta préstamos del bajo sajón, además de influencias del letón y del estonio. Escucha un poco del... Minä olen sinden Lettmål, dondaks pagastus. Zonke korant, min isa oli Peter und jama oli Liis. Und min oli yksi veli, Jon. Bonos, fósiles lingüísticos. Y hablando de préstamos, algunas palabras germánicas en las lenguas fínicas se remontan a épocas muy antiguas, incluso al protogermánico. Por ejemplo, kunigas, rey, kunigas, rengas, rengas, anillo, jeringas, ricas, rico, ricas. Estas formas conservan rasgos antiguos que han desaparecido en muchas lenguas germánicas modernas, auténticos fósiles lingüísticos. ¿No es fascinante? Durante siglos, las lenguas fínicas han estado rodeadas por las lenguas indoeuropeas, las lenguas germánicas, bálticas y eslavas, a menudo bajo presión, a menudo influidas por ellas. Pero aquí está la clave. Nunca se perdieron a sí mismas. Su estructura, su sonido, su identidad, todo eso sigue allí, junto con la cercanía propia entre las lenguas fínicas y lo que podríamos llamar espíritu fínico. Y, sinceramente, me parece algo realmente extraordinario. Entonces, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido algo? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tus impresiones, preguntas y aportaciones. Si quieres más contenido como este, revisa la información abajo y considera suscribirte. Hasta la próxima. Hei, 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 daigu, hyvä aikoa, job, jö.